Ok, seguimos. ¿Alguna duda con el enlace iónico? El enlace iónico, como les comentaba, existe una transferencia neta, ¿ya? Acá se ganan y se pierden electrónicos, pero se pierden electrones, pero este juego de ganancia o pérdida tiene que estar como medio consensuado, ¿se fijan? O sea, son dos elementos que les conviene hacer este trato. Les conviene. Les conviene porque quedan estables con su configuración electrónica, el nivel energético queda estable. ¿Se entendió? ¿Ya? Bueno, la energía se puede calcular con esta ecuación, ¿ya? De un sólido, el contenido energético. Y fíjense que en un sólido se forman esta especie de redes cristalinas con una geometría específica. ¿Ya? Eh, Recuerden que estos sólidos, cuando están disueltos en agua, por ejemplo, o están en solución, generan iones, ¿ya? Así hacen. Sí, hacen un trato, un convenio, una sociedad, como quiera llamarlo, pero en verdad que hay un arreglo. Si no hay otra forma de explicarlo, ¿se fijan? Queda como un arreglo entre ellos. Hasta que la muerte los separe. Sí, ¿cuándo se separan? Cuando llega el agua. El cloro queda con carga negativa y el sodio queda con carga positiva, porque el agua le encanta las sales, entonces es capaz de entrar y penetrar esta red y separar toda esta red cristalina de forma muy fácil, porque el agua establece interacciones ion-dipolo. ¿Cuál es la característica del agua? No lo quise decir yo, ya dije, oh, capaz que, no sé, alguien se moleste, no sé. Ya. Pero claro, algo así, Felipe. Entonces, el agua, claro, ¿qué es lo que ocurre con el agua? El agua tiene polos. El agua es una molécula polar. ¿Ya? Este es el polo positivo, ese es el delta positivo, y esta zona de acá es el delta negativo. Delta negativo. Oh, me quedó feo la letra. Ahí sí, delta negativo. Claro, entonces separa la red y el delta negativo se une al átomo de sodio, al catión sodio. Y el delta positivo del agua se une al anión sodio. Anión cloruro, perdón. Anión sodio. Anión cloruro. Y hasta ahí no me llegó el cristal de cloruro de sodio. Y los compuestos iónicos después tienen otras propiedades. Por ejemplo, en solución, los compuestos iónicos son capaces de eh, transportar electricidad, ya conduce la electricidad de forma simple, sin mayor esfuerzo. Las características de los compuestos iónicos, ¿ya? O estos compuestos iónicos en estado sólido, ¿ya? Se forman por la atracción de las diferencias de carga, o sea, tiene que haber una carga positiva y una carga negativa y generalmente se distribuyen en una red. ¿Ya? Y estas redes van a variar según el tipo de elemento que está, ¿ya? Pero generalmente es como una especie muy geométrica que tiene características físicas como elevados puntos de fusión, ¿ya? O sea, quemar una sal hay que aplicar bastante temperatura y subir bastante la temperatura, aplicar bastante calor para subir la temperatura y fundir esa sal, ¿ya?
Evidentemente son muy solubles al agua, ninguna sal se resiste al agua, no se pueden resistir, el agua penetra muy rápido en la estructura del cristal y eh, debilita el cristal y rompe el cristal, solubilizando y quedando ionizando los elementos que estaban constituyendo este cristal. ¿Ya? Cuando está soluble con carga, son capaces de conducir la corriente eléctrica. Por eso nos da la corriente cuando tomamos algo, nosotros estamos llenos de sales. ¿Ya? En nuestras células tenemos sodio, tenemos cloro, hay potasio en estado iónico, los electrolitos, hay calcio, ¿ya? Entonces, colocar el dedo en un enchufe, obviamente vamos a quedar con las mechas paradas. Ya no ocurre tanto, pero antes sí, cuando no estaban las normas de los enchufes y todas esas cosas. Antes los automáticos no saltaban nunca, cuando había un evento de ese tipo. Entonces uno estaba con el dedito ahí y daba la corriente. ¿Se fijan? En el caso del agua pura, no, pues si agua tiene que ser agua con iones para conducir la corriente eléctrica. ¿Ok? Y en el caso del enlace metálico, el enlace metálico obviamente está formado entre átomos que son electropositivos, es decir, átomos que son capaces de desprenderse de electrones. Y ese desprendimiento de electrones da lugar a estas redes cristalinas que se pueden formar a temperatura ambiente. ¿Ya? Acá generalmente la nube electrónica que se da forma un estado de coordinación del elemento. Acá se habla de elementos coordinados. Aquí tienen algunas propiedades de los metales. Miren los puntos de fusión. El litio, el sodio, como va disminuyendo a medida que va aumentando la masa, ¿ya? Y el tamaño del ion. El tamaño del ion, la masa, aumenta el núcleo. Hacia abajo el sistema periódico son los elementos más grandes. Pero fíjense cómo disminuye el punto de fusión. ¿Ven? Y a medida que vamos aumentando el número de electrones, hacia el lado va creciendo, también va disminuyendo. Miren el punto de fusión que tiene el calcio, 838 grados Celsius. O sea, para fundir calcio tenemos que aplicar una temperatura mayor o igual que esa. Algunas propiedades de los metales, conductividad eléctrica, para ir terminando esta extensa documento. Propiedades de los metales, conductividad eléctrica, conducción del calor, ¿ya? Tienen baja conductividad al calor los metales. Propiedades mecánicas. Perdón. Tienen alta conductividad del calor, no, eso es raro lo que había dicho. Propiedades mecánicas, son dúctiles, son maleables. Estos metales, ¿de qué metales estamos hablando? Generalmente son los metales que están al medio de la tabla periódica, ¿ya? Con orbitales D. Muy bien. Vamos a quedar hasta acá con esto y vamos a pasar a la formación de enlaces en el átomo de carbono. ¿Cómo se configura un átomo de carbono con otro átomo de carbono? La configuración de un átomo de carbono es la que ustedes tienen acá. El carbono tiene un Z igual 6. O sea, son 6 electrones, si estamos hablando de un átomo neutro, ¿ya? Sin carga, un átomo de carbono neutro. Entonces, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p2. ¿Ya? Ahí están 6 electrones. 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los que están en el último nivel energético. ¿Cuál es el último nivel energético? Ese, el 2.
ese es el último nivel energético, el 2. Si tuviese un 3s, el último nivel energético sería 3, es el número cuántico principal. ¿Ya? El último nivel energético en este caso, en el caso del carbono, es 2. Por lo tanto, los electrones de valencia que están en el último nivel energético son esos y esos. 4 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Que el átomo de carbono tiene la particularidad de poder enlazar con 4 electrones. O sea, tiene 4 electrones para compartir el enlace covalente. ¿Se fijan? Entonces, si llega un átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno tiene solo un electrón. Por eso es que se forma un enlace covalente. El átomo de hidrógeno puede llegar por acá y tiene su único electrón y forma otro enlace covalente. Si llega otro átomo de hidrógeno con su electrón, forma otro enlace covalente. Y si llega otro átomo de hidrógeno con su electrón, forma otro enlace covalente. Eso se representa así. Por eso que el socio y el amigo eterno del carbono, la amistad más eterna que ustedes pueden ver entre un átomo y otro, son estos dos. El carbono con el hidrógeno. Y forman toda esta variedad de compuestos químicos, compuestos orgánicos que vamos a revisar en la asignatura que se llaman hidrocarburos o hidrocarburos. Por eso que estamos hablando de la química del carbono. ¿Vale? Generalmente el carbono se une con hidrógeno. Y ahí viene toda esta rama de la química que es la química orgánica. Pero hay que entender algunas cosas antes. Estos 2 electrones de valencia, estos 4 electrones de valencia se unen con orbitales completamente diferentes. ¿Ya? O sea, acá hay orbitales S, hay 2 electrones que están en orbitales S y acá hay 2 electrones que están en orbitales P. ¿De acuerdo? Quiero que me presten atención, por favor, porque acá aparecen orbitales que quizás nunca escucharon en su vida. O va a ser la primera vez que lo van a escuchar. O a lo mejor ya lo escucharon, sería bueno. ¿Vale? Entonces, claro, si están en el mismo nivel energético, en el nivel energético 2, pero son orbitales completamente diferentes en forma. ¿Qué forma tienen los orbitales S? ¿Cuál es la forma del orbital S y cuál es la forma de un orbital P? ¿Están escuchando? ¿Cuál es la forma de los orbitales S y cuál es la forma de los orbitales P? Romina, Silvia, Nicolás. ¿Cuál es la forma que tiene un orbital S? El S es circular, esférico. ¿Ya? El S es una esfera. ¿Y el P? Exacto, son como ovalados, así. ¿Ya? Entonces, acá lo que tienen que entender es que, claro, están en el mismo nivel energético, en el mismo número cuántico principal, que es 2, 2, 2, los electrones de valencia, a eso me refiero, estoy hablando de estos electrones, ¿ya? Existen estos 4 electrones, están
en el mismo nivel energético que es 2, pero están en orbitales diferentes. ¿Entienden lo que estoy hablando, cierto? Entonces, como están en orbitales diferentes, estos orbitales, el 2s y el 2p, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Qué le ocurre a estos orbitales? Se solapan, solapar, ¿ya? Y acá ya la frase de abajo ya lo está diciendo, dice, aunque los subniveles 2s y 2p son del mismo número cuántico principal, que es el n igual 2, tienen diferente energía basal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los orbitales se solapan. Al solaparse los orbitales, se generan orbitales que se denominan híbridos. ¿Ok? Y los orbitales híbridos pueden generar cierta confusión, porque los electrones se comienzan a compartir entre los orbitales p y los orbitales s. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen el diagrama energético como lo estábamos planteando. Existen electrones en los orbitales 2s y existen electrones en los orbitales 2p. Entonces, ¿qué ocurre cuando se une un carbono con otro carbono? Tenemos exactamente esto repetido por 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que estos electrones, que son los electrones de valencia, esos 4 electrones de valencia se van a compartir en toda esta región. Y se forman los famosos orbitales híbridos sigma y pi, ¿ya? Entre dos átomos de carbono. Por eso es que el átomo de carbono y esos orbitales híbridos son estables. Y es por eso es que entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono se pueden enlazar con enlaces covalentes, y no solo con un enlace simple, sino con doble o triple. Y esta particularidad se da solamente con el átomo de carbono, no existe ningún otro elemento del sistema periódico que lo pueda hacer. El silicio lo puede hacer, pero sus enlaces entre silicio son enlaces que son inestables. ¿De acuerdo? En este caso, el átomo de carbono es el único átomo que puede generar un enlace covalente, como también hasta 3 enlaces covalentes. Y es por eso que tenemos una amplia gama de compuestos orgánicos, gracias a la compartición de estos 4 electrones de valencia entre un átomo de carbono, que sería ese, con el otro átomo de carbono. Entonces se empiezan a formar orbitales híbridos para compartir estos 4 electrones de valencia. ¿Cuáles son esas distribuciones de estos orbitales híbridos? Que comienzan a solaparse y compartirse entre los niveles P, ¿ya? Y los niveles S. Primero está esta configuración, la denominada sp3. ¿sp3 qué significa? Significa que el átomo de carbono se une con un enlace covalente, ¿ya?, a otro átomo de carbono. Y fíjense que acá están todos los orbitales P solapados en el enlace covalente que está al medio. sp3 significa que hay una configuración de un enlace covalente, enlace simple, configuración sp3. Enlace carbono-carbono con un enlace covalente. La otra configuración de enlace híbrido corresponde, ¿ya? Aquí está la configuración por orbital, el 2s, 2px, 2pi, ¿ya? Se complementaron los 4 electrones que están disponibles de un carbono y los 4 electrones del otro carbono, por 4 electrones de valencia. Recuerden que cada carbono tiene 4 electrones que puede compartir en el enlace. Entonces fíjense cómo se distribuyen. Aquí están los de un átomo de carbono y aquí están los del otro átomo de carbono, o del átomo de hidrógeno en este caso, ¿ya? Para formar
esta hibridación sp3. Cuando tenemos la hibridación sp2, aquí está la explicación de la hibridación sp3, ¿ya? En la hibridación sp3 se forma un orbital solapado que se denomina enlace tipo sigma, ¿ya? Que deja a la molécula o al átomo de carbono unido con 4 átomos de hidrógeno en una disposición tetraédrica. ¿De acuerdo? Y seguimos avanzando. La hibridación sp2 ocurre cuando existe un átomo de carbono con un doble enlace a otro átomo de carbono. Entonces se forma una hibridación sp2 y un orbital no híbrido p. Y ese orbital no híbrido p ¿ya? Se denomina enlace pi. Los enlaces sigma y los enlaces pi son enlaces que se producen por el solapamiento de los orbitales S y P, que corresponden al nivel energético 2. No se olviden de eso. ¿Ya? Acá hay 2 electrones y acá hay 2 electrones. Entonces se comienzan a solapar y compartirse los electrones entre los orbitales S y P que están en el mismo nivel energético. Por eso es que tenemos estas 3 variantes de enlace entre un átomo de carbono con otro átomo de carbono. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. El enlace simple sp3, el enlace doble sp2 y el enlace triple es el enlace sp. ¿De acuerdo? La hibridación sp es cuando tenemos 3 enlaces covalentes entre un átomo de carbono y otro. Y acá se forma la hibridación sp con los orbitales 2 del nivel energético S y con 2 electrones de los orbitales P, pero son orbitales no híbridos, y los orbitales no híbridos son orbitales tipo pi. Está escrito acá, quiero que lo lean por favor. ¿Ya? Generando una estructura alineada con ángulo de 108 grados, 180 grados, mientras que los dos orbitales P no híbridos se solapan lateralmente y son los que conforman el enlace triple. El enlace triple con 2 enlaces tipo pi y se encuentra en orientación lineal entre sí. Entonces acá la molécula queda completamente extendida y la única opción que le queda al otro electrón es unirse a un átomo de hidrógeno. Es por eso que tenemos toda esta gama de compuestos de carbono asociados al hidrógeno que pueden estar con enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Pues bien, cuando tienen hidrocarburos, tienen configuración sp3, configuración sp2 y configuración sp. Cuando aparecen estas configuraciones híbridas entre los átomos de carbono, empezamos a clasificar a los compuestos orgánicos según el nombre. Cuando hay enlaces simples entre átomos de carbono en hidrocarburos, donde hay átomos de carbono y carbono con enlace simple, hablamos de los famosos alcanos. ¿Han escuchado eso? ¿Vieron los grupos funcionales? Cuando tenemos sp2, son alquenos, doble enlace. Y cuando hay triple enlace, están los alquinos. ¿Pero a qué se debe esta característica? Se debe a, primero, la configuración electrónica del carbono, 4 electrones de valencia que están en 2 diferentes orbitales, y esos orbitales forman orbitales híbridos y orbitales que son enlazantes, ¿ya? Híbridos que se denominan los enlaces tipo pi y los enlaces tipo sigma.
que no es nada más que una distribución completamente diferente para los electrones de valencia de uno y otro átomo de carbono. ¿Ya? Así que aquí hay una descripción completa del átomo perdón, de los enlaces tipo sigma y pi. Ahí está la forma de el orbital S y los orbitales P. Quedó para adentro, Felipe. Se quedaron en silencio, ¿qué pasó? Y se forma de el enlace tipo sigma. Miren, aquí está bien clarito, mire. Este es el enlace de P. Se fijan que acá hay dos electrones y acá también hay dos electrones. Entonces, ¿cómo se comparte? Queda esto, un orbital híbrido. Es como una parte con una parte de la esfera. Ahí está. ¿Me fijan? Ese orbital sigma es un orbital sp. ¿Ya? Y después se pueden seguir solapando entre un enlace tipo sigma, traslaparse con dos orbitales p. Porque los orbitales p, recuerden que hay orbitales p así, orbitales p en esta orientación y orbitales p en la orientación z, x y z. Anoté sp3. No, 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 Felipe. Mira, sp3, enlace simple. sp2 hay un doble enlace y sp hay un enlace triple. ¿Ok? Por eso me tomé todo el tiempo para que entendieran bien el tema de los enlaces, la distribución de los electrones, porque acá ocurre, acá sí que ocurre. Aquí sé que hay una distribución completamente extraña de los electrones de valencia en los orbitales. Entonces tienen que tener clara la forma de cada uno de los orbitales y cómo se van distribuyendo, porque hay tres tipos de variantes. ¿Se fijan? Orbitales tipo pi, orbitales pi enlazante y antienlazante. Pero esas son variantes que tiene cada uno de las hibridaciones que se generan en este tipo de moléculas. ¿Ya? El mundo de la química orgánica, tal como suena, es un completo mundo. ¿Ya? Es un ramo fascinante que comienza acá. Aquí recién comenzamos la asignatura, con la entrada de el carbono y la explicación de cómo el carbono es capaz de unirse a otro átomo de carbono y por qué existe toda esta gran cantidad de compuestos que están en base a este elemento. ¿Ya? Y aquí el gran pilar que tiene o sostén el átomo de carbono es el átomo de hidrógeno. Pero entender que a partir de la configuración electrónica del carbono, esos orbitales S y el orbital P generan estas variantes o estas variantes de orbitales híbridos que son los orbitales sigma y pi. Ya chicos, los dejo hasta acá. Nos vemos el día viernes, les voy a enviar la invitación en la tarde. Quiero que lean este artículo, está en el aula ya en el día de hoy. Por favor, léalo porque seguimos después adelante con compuestos ya orgánicos y vemos los hidrocarburos y acá hay que tener claras un par de cosillas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Me Léalo. quedó como una pura neurona ahí dando vueltas, pero estamos bien. Sí, no, sí siempre pasa lo mismo, pero miren, léanlo tranquilito y si tienen preguntas de la próxima clase me las pueden hacer ya, con confianza, no hay problema. Profe, no entendí nada del artículo, bueno, no importa, ahí lo tratamos de explicar nuevamente, ¿ya? Pero tienen que hacer el esfuerzo de leer. Ya chicos, nos vemos el día viernes en el primer laboratorio. Les envío la Ya, invitación. profe. Nos vemos. Que estén bien. Que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chau.